El problema. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día, el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quién tendría ese honor. Voy a presentarles un problema, dijo el gran maestro. Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco, puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa flor roja en el centro y señaló: este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían. Los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor roja. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos. Caminó hacia el jarrón que tenía la flor con determinación. Lo retiró del banco y lo puso en el suelo. Usted es el nuevo guardián, le dijo el gran maestro, y explicó. Yo fui muy claro. Les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un florero de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas: afrontarlos. En estos momentos no podemos tener piedad ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto llega consigo. ¿Qué podemos aprender? Los problemas a veces tienen en nosotros un extraño efecto. Nos gusta contemplarlos, analizarlos, darles vuelta, comentarlos. En nuestro país hacemos lindos diagnósticos de los problemas, pero todo el tiempo estamos diagnosticando. ¿Cuándo los resolveremos? Nos la pasamos hablando, discutiendo y hasta peleando, pero la acción para resolver los problemas muy pocas veces se ve. Los problemas tienen causas y consecuencias. Siempre que algo se hace en este país, es actuar sobre las consecuencias. ¿Hay hambre? ¿Hay hambre? ¿En realidad hay hambre? Un subsidio para este mes, un bolsón de comida, un plan. Pero las causas no son abordadas y al mes siguiente, cuando se acabe el contenido del bolsón de comida o el dinero cobrado por el subsidio y el plan, ¿qué hacemos? Se volverá a tener el problema. Entonces, otra vez el bolsón de comida, el subsidio y el plan. Y cuando se acabe otra vez el bolsón, el subsidio y el plan. ¿Hasta cuándo? Esto todavía mucha gente no lo aprendió. Hay que actuar sobre las causas para resolver los problemas, no sobre las consecuencias. Otras personas no quieren seguir este camino porque al solucionar un problema se quedarían sin trabajo, como los políticos que hacen negocio con la pobreza, teniendo a mucha gente cautiva con prebendas y regalos que paga el Estado. Si queremos libertad de verdad, cada uno
debe tener su propio trabajo y con salario digno, no depender de los políticos chantas y demagógicos que solo quieren vivir del Estado, de un Estado corrupto por ellos mismos. Si tanta lucha hemos tenido en tantos años, si tantos derechos se lograron para los trabajadores, ¿por qué todavía tenemos un 30% de pobreza? Sí, después de tanta lucha. Y entonces, ¿cómo es posible? A ver si algún día se entiende. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Se pudrió todo, una vez más, bala de goma, la federal. Se pudrió todo, siempre es igual, la misma historia, el mismo final. Buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo por Radio City, FM 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo este 19 de marzo del 2018, siendo las 17:11 minutos, en un día hermoso, con un poco de viento. Uno no sabe cómo salir, si con remera, una camisa manga larga, un buzo o hasta un pullover. Está medio raro el tiempo porque está cambiando. ¿Estará cambiando? Y bueno, este fin de semana llegó la lluvia, pero lluvia en serio, llovió bastante. No obstante, en San Nicolás llovió algo, no mucho, pero llovió bastante en otros lugares de la provincia donde hacía mucha falta. Ahora salió el sol y el clima está un poco cambiado, medio raro, bien de otoño. Pero si no sigue lloviendo en los próximos días, el campo la va a pasar muy, muy, muy mal. Estamos con este tema, programa tras programa, siguiéndolo, porque nos preocupa mucho y es gravísimo para las consecuencias que pueda tener para nuestra sociedad. Desde muchos temas específicos, por ejemplo, el asunto de vender hacia el exterior la cosecha, pero es una cosecha que viene mal. ¿Por qué? Porque si la cosecha no es buena, vamos a cobrar muy poco y eso nos va a traer problemas económicos serios a todo el país. Bueno, Se Pudrió Todo tiene sitio web donde pueden encontrar todos los audios y también pueden encontrar los informes que hacemos. Pueden encontrar documentación, está desde la Constitución Nacional hasta la Constitución de la provincia, tienen documentos de la Organización de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma, hay mucho material importante. Y entre los informes, bueno, vamos subiendo los textos, además de los audios, por si a alguien le interesa ampliarlos, cambiarlos, difundirlos de otra manera. No hay ningún problema. Acá en Se Pudrió Todo se comparte todo lo que se puede porque la información es poder en este siglo XXI. Estamos en Se Pudrió Todo por Radio City FM 88.7 de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Y en el ámbito local tenemos varias noticias, algunas buenas, pero lamentablemente también tenemos de las que no nos gusta estar hablando, pero no porque no querramos dar esas noticias, sino porque no nos gusta la realidad social que estamos viviendo. Este fin de semana, como viene sucediendo siempre, hubo varios accidentes de tránsito, la mayoría protagonizada por motos. También problemas entre vecinos que discuten y en el barrio Piolín, uno de ellos efectuó disparos al aire en presencia de niños. Una locura total y absoluta. Además, problemas graves entre familiares,
peleas, agresiones físicas y amenazas verbales. Esta parte de la realidad nicoleña es la que no nos gusta. Es muy triste que, sobre todo los fines de semana, se tengan que dar este tipo de noticias o comunicar, llamar la atención, llamar a la reflexión. Por favor, gente, piense 2 minutos antes de realizar algo de lo que después uno se termine arrepintiendo. El problema es cuando naturalizamos estos niveles de violencia y el arrepentimiento nunca llega, porque es natural. Hay gente que lo piensa como que es natural y bueno, así estamos. Pero también en San Nicolás tenemos buenas noticias. Por ejemplo, tenemos en el barrio Moreno, desde hoy, lunes, hasta el viernes inclusive, vacunación y castración para mascotas, principalmente, bueno, lógico, gatos y perros, que serán atendidos a partir de las 8 de la mañana. Según nos informan en el diario, vamos a tener 12 turnos por día para la castración y que el turno se consigue a medida que se va llegando. El cambio para el tema de la vacunación, sobre todo la antirrábica, que hay una campaña en el municipio justamente para los perros y los gatos, darle la vacuna antirrábica. Esto es muy importante porque no vaya a ser cosa que después tengamos un brote. Hasta el momento venimos bien con esto, pero es un problema que, de llegar a agravarse, bueno, puede provocar incluso la muerte, no solamente de la mascota, sino de algún ser humano al que muerdan. También tenemos el próximo Festival de Provida y Extendiendo Manos, que apoya, la ONG que apoya a Provida. Será el domingo 25 de marzo desde las 14 en la Costanera Nueva. La actividad es realizada en el marco del Día de los Derechos del Niño por Nacer, que se festeja en todo el país cada 25 de marzo. Y justamente toca este 25 de marzo realizarlo otra vez en San Nicolás. Con motivo de dicha efeméride, Extendiendo Manos invita a todos los nicoleños a estar juntos por la vida en las distintas actividades que se van a realizar. Repetimos, el domingo 25 de marzo, desde las 14 horas en la Costanera Nueva. Excelente iniciativa para juntarnos y tomar conciencia sobre temas tan importantes como los que se empiezan a discutir ahora en el Congreso, por ejemplo, el aborto, o principalmente. Otra buena noticia es una información que nos hace llegar Ana Iso desde la Casa del Acuerdo de San Nicolás. Desde el 19 de marzo hasta el 25, desde las 9 horas hasta las 17, en el hall de la biblioteca se realizará una muestra de libros que fueron prohibidos durante la última dictadura militar. Los libros son principalmente de la misma biblioteca de la Casa del Acuerdo, y es muy interesante observar la variedad de los mismos, porque no es solamente libros sobre política o ciencia política o historia, también hay mucha literatura que fue prohibida durante esos años. Y lamentablemente en nuestra historia, hay que decirlo, no solamente quemaron libros los últimos de la dictadura militar, sino también otros gobiernos, incluso elegidos por el pueblo. Lamentablemente las bibliotecas siempre han recibido este tipo de afrentas inconcebibles a la cultura y a la memoria de la gente. Parece que a muchos autoritarios no les gusta que la gente aprenda, que pueda leer libremente. Bueno, estas son enseñanzas que la historia nos tiene que dejar a todos. ¿Enseñanzas de qué? De valorar la libertad y la Constitución de la República para todos los habitantes del suelo argentino. Esto es algo que no puede ser negociable y es algo que en las escuelas muchas veces no queda bien explicitado. Hay docentes excelentes que lo dejan bien aclarado y lo enseñan excelentemente bien.
pero lamentablemente no es en todos los casos. Hacemos un llamado justamente a tomar conciencia, sobre todo en las escuelas, de que esto hay que ser profundizado. El respeto por uno mismo y por el otro es fundamental para poder tener una vida sana, una vida digna, una vida que sea linda de ser vivida junto a los demás, ya sea a los que queremos como a los que no queremos. Y ahí está el tema, es el soportarnos e incluso complementarnos, porque nadie tiene la verdad absoluta de nada. Y bueno, el tema pasa justamente por eso. La intemperancia no nos lleva a ningún lugar bueno. Siempre fue así. En el ámbito provincial hay una cuestión que en este país desde hace un tiempito está siempre generando polémica. La semana pasada en Tucumán sucedió un hecho que provocó grandes discusiones sobre el tema de la policía de esa provincia, que en un tiroteo mató a un niño de 12 años. Lamentablemente salieron los oportunistas de siempre para acusar a políticos, en este caso a Macri y a Bullrich, de asesinos, tomando a la gente por tonta, porque esa provincia, Tucumán, está gobernada por el peronismo y la policía de esa provincia depende de ese gobierno. Entonces, salir a pegarle al gobierno nacional porque se está en otro partido, justamente ese partido es el responsable de la policía, pero además hay una cuestión que no tiene mayor sentido, para que ustedes se fijen cómo son las contradicciones. El peronismo sale a pegarle a Macri y a Bullrich por lo que sucede por responsabilidad del PJ, pero al parecer la policía hizo lo que tenía que hacer, porque ya se comprobó que el niño fallecido tenía restos de pólvora en su mano y en parte de la ropa. Y este dato surgió de las pericias y confirma la versión de los policías en cuanto a que le disparaban desde la moto en la que el niño iba. Él disparaba. Este caso se suma a otros en que participan menores de edad. Por ejemplo, hace ya varios meses que en la ciudad de La Plata hay bandas de niños de no más de 10, 11 años que entran a robar en banda a diversos negocios de la zona céntrica. Incluso este fin de semana se conoció otro caso y que fue filmado por cámaras de seguridad en que había niños de 8 años armados. Armados. Lógicamente que alguien los manda. Es así. Ahora, este tema de las tragedias que se producen, por ejemplo, esto de Tucumán ha sido una tragedia, un chico de 12 años que muera y que haya estado disparándole a la policía. Es una tragedia la muerte y es una tragedia también el hecho de lo que está sucediendo. Y más tragedia todavía cuando se trata de un niño. El problema está en que los argentinos, en vez de querer solucionar el problema o tender a solucionar el problema, lo usan para generar polémicas que están totalmente fuera de foco. Tratan de ganar votos, de llevar agua para su molino. Y el chico no les interesa en lo más mínimo, cuando realmente es una tragedia social esto. Acá en San Nicolás tenemos otro caso de una policía que está en investigación, por eso no queremos hablar más de lo que dijimos la semana pasada, hasta que avance un poco más la causa. Pero en muchos lugares se ha dado que hay fallecidos por el accionar policial. Algunos le dicen gatillo fácil, pero cuidado, también tenemos que tener en cuenta que la policía tiene que actuar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener policías para qué?
como estatuas, que no hagan nada. No se puede. Si vos estás cometiendo un delito, bancate la que se te venga. Pero bueno, sobre esto hicimos el año pasado una propuesta en tono sarcástico, que no es humorístico, es sarcástico más que nada. Y se las traigo acá para que escuchemos un ratito y de esta manera a ver si podemos tomar conciencia. Una propuesta para Argensauria. Una característica de Argensauria es que a los delincuentes se los protege, se les dan todas las garantías y luego difícilmente queden detenidos. Pero cuando un efectivo de las fuerzas de seguridad cumple con su trabajo, si hay heridos o fallecidos, lo suspenden, le hacen juicio, lo encarcelan y nunca más recupera su vida. No me refiero a los casos de gatillo fácil, me refiero a los casos en que los efectivos de cualquier fuerza deben cumplir un trabajo, reciben órdenes de hacerlo y luego reciben el escarnio de gran parte de la sociedad y de la prensa. Esta situación, a mi leal saber y entender, es demencial y totalmente injusta. Por ello, me permito presentar la siguiente propuesta a las autoridades nacionales y provinciales. Se trata de un nuevo protocolo de actuación para nuestras fuerzas de seguridad. Está pensado para Argensauria y no para la República Argentina. Nuevo protocolo para las fuerzas de seguridad de Argensauria. Punto 1. Ante una manifestación, preguntarles a sus miembros si saben nadar, si saben correr, si saben volar, si saben esquivar sus propias bombas Molotov. Si alguno de los manifestantes expresa que no lo sabe, entonces replegarse y dejar que hagan lo que se les plazca. Si responden afirmativamente, disparar gases lacrimógenos, pero hacia las mismas fuerzas de seguridad, no sea que algún manifestante tenga un problemita y se le rompa una uñita o tenga que respirar aires opresores. Punto 2. Cuando una persona o grupo de personas ataquen con armas y bombas a las fuerzas de seguridad, deben ofrecer la otra mejilla como buen cristiano y arrodillarse ante los delincuentes o terroristas o narcotraficantes o como quieran llamarlos para pedir perdón por trabajar de militares o policías. Además, deberán entregarles a los malvivientes una declaración firmada en la que afirmen que cuando vuelvan al cuartel presentarán la renuncia que será de carácter indeclinable. Punto 3. Ofrecer a los manifestantes o delincuentes o terroristas vía libre para que rompan todo, quemen todo, destruyan todo, tomen las tierras y casas que quieran, maten a quienes se les ocurra, roben lo que quieran y asegurarles que tienen vía libre para realizar pintadas en edificios públicos y propiedades privadas. Punto 4. Si los efectivos reciben la orden de un juez para realizar un desalojo o disolver algún piquete o perseguir delincuentes o terroristas o narcotraficantes, los mandos superiores deberán responder con un simple pero efectivo pito catalán o, en su defecto, con un lacónico «anda vos», que después nos enjuician por hacer nuestro trabajo. Después de presentar esta propuesta, me voy a sentar a tomar un cafecito con Firmenich, dos violadores, Lópezito y algún que otro político para recantarnos de risa de esta Argensauria que parece no tener remedio. Ni conocimiento de la historia, porque quizá usted no lo sepa, pero en la década de 1960, la subversión terrorista que tuvimos en la Argentina comenzó exactamente igual. No lo contaré ahora, porque esa es otra historia. Y así podemos ir haciendo muchos sarcasmos sobre
tantas cosas que nos pasan en nuestra historia y en nuestro presente. Hoy. Ya vamos a hablar un poquito más, además de lo que dijimos el viernes pasado, sobre lo que sucede en la justicia federal, con este caso de la liberación de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que no es solamente eso. Hay otras cuestiones por detrás que hoy tocaremos un poquito más. Bueno, pero vamos a pasar de noticias nacionales a dos muy lindas noticias del deporte. La primera, y que me parece es extraordinaria, es Juan Martín del Potro, que gritó campeón ante Roger Federer en la final de Indian Wells. Le ganó al actual número 1 del mundo en la final de tenis por 6-4, 6-7 y 7-6. Este es uno de los torneos de la Asociación de Tenis Profesional del mundo y se llama el torneo que ganó del Potro ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells. ¿Qué significa todo esto? Que la Asociación de Tenis Profesional tiene un tour específico de 9 torneos que les da 1000 puntos al que lo gane. En este caso se los dio ayer a Del Potro. Los 9 torneos son Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París. Cada uno de ellos tiene sus propios nombres específicos, pero cuando usted escuche en el transcurso del presente año que va a participar Del Potro o Meyer o cualquier otro de nuestros tenistas en alguno de estos torneos, sepa que es uno de los circuitos más importantes porque da mucho puntaje. Y con el puntaje que le dieron a Del Potro por haber ganado, pasó del 8º puesto al 6º puesto en el ranking mundial masculino de tenis profesional. Y de acuerdo como viene el calendario y especulando sobre algunos resultados que se podrían llegar a dar, para junio estaría 3º. ¿Qué tal? Genial. Juan Martín del Potro, un capo que encima, en los festejos, tuvo un gesto enorme hacia su propia mascota, el perro César. Se lo dedicó al triunfo a él. Muy bien. Y la segunda noticia deportiva que es interesante es sobre Mauro Icardi, que en apenas 22 minutos de juego marcó 4 goles para el triunfo del Inter contra Sampdoria de 5-0. Él hizo 4 goles en 22 minutos de juego. ¿Qué tal? Sampaoli, teléfono. Hoy comenzó la primera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de los países miembros del G20 en la ciudad de Buenos Aires. Como ya veníamos diciendo desde el año pasado en el programa, la Argentina durante el 2018 es la organizadora de las distintas reuniones del Grupo de los 20 y se dividen por determinados temas y en este momento, durante esta semana, están reunidos todos los ministros de Economía o Finanzas o como quiera usted decirle y los presidentes de los bancos centrales o, si no se llama Banco Central, de sus equivalentes, de los que manejan su propia moneda. Los 20 miembros permanentes del G20 son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Gran Bretaña, Japón, México, Federación de Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Todos juntos representan el 85% del Producto Bruto Mundial y el 75% del comercio internacional. Además,
También están Chile y Holanda, que fueron invitados a participar por el país organizador, es decir, Argentina, y España, que tiene el estatus de miembro invitado permanente. En tanto, hay 4 países que asistirán al foro en representación de bloques regionales. Por ejemplo, el CARICOM, que es de la zona del Caribe, está Jamaica, representándolo. La ASEAN, que es de Asia, Singapur lo representa. Nepal, que está representado por Senegal, de África, y también la Unión Africana en general, representada por Ruanda. También hay representantes de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Estabilidad Financiera y la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, muchos sectores que están interesados en discutir, debatir algunos temas que actualmente en el mundo están muy en discusión, sobre todo, como decíamos la semana pasada, porque una de esas potencias, Estados Unidos, tiene como presidente a Trump, que no está cumpliendo con pactos preexistentes que ya firmó Estados Unidos y está cambiando su política interna, elevando el nivel de proteccionismo nacionalista, y esto está trayendo problemas a distintos países, entre los cuales el nuestro, aunque por ahora vamos zafando vaya uno a saber, quizás sea por esa amistad que tienen Trump y Macri, capaz. Vamos zafando con algunos puntos, no en todos. Hay otros países que están siendo ya muy perjudicados por esta política de elevar los aranceles de la importación dentro de Estados Unidos, sobre todo porque había pactos firmados anteriormente que no lo planteaban de esa manera. Además, la Federación de Rusia, que es otra potencia, Putin ganó las elecciones ayer. Bueno, se puede decir, después vamos a hablar un poquito de este tema, pero bueno, Putin hasta el 2024 va a seguir siendo presidente y también tiene sus reparos en cuanto a habilitar acciones comerciales con determinados países cuando a ellos no les conviene al 100%. También ayer el Congreso chino le extendió a su presidente Xi Jinping otra vez el mandato presidencial, que estaba prohibido por sus propias leyes, las cambiaron para permitir que se siga perpetuando en el poder. Es decir, hay una ola dentro de las potencias que tiene que ver con el afianzar determinados liderazgos y políticas que están totalmente en contra de el poder acercarse a determinados países de distintas maneras, están siendo segregacionistas, están cuidando su propia quintita sin pensar en la quinta del mundo actual. Por ejemplo, Trump salió de los acuerdos de París en cuanto a lo que es el calentamiento global, y esto va a traer gravísimos problemas, porque no es solamente Estados Unidos, sino que hay otros países que siguen su propio ejemplo. Y bueno, la situación está que arde. Además, como decíamos el viernes pasado, Italia, Francia y Alemania en las últimas elecciones han visto que tiene un avance muy significativo de sectores extremos nacionalistas y que también tienen algo de xenofobia respecto de los movimientos migratorios, y bueno, hay peligro de que en otros países se profundice la política que ya estamos conociendo que está ejerciendo Donald Trump en Estados Unidos sobre el tema inmigración. Esperemos que a ningún otro loco se le ocurra seguir construyendo muros, porque realmente la humanidad tiene que avanzar, no tiene que retroceder. Parece que hay muchos que no aprenden de la historia.
Y si hablamos de un líder mundial, tenemos que hablar de lo que pasó con el Papa Francisco este fin de semana. Hubo una carta que envió el Papa Francisco a los argentinos pidiendo disculpas. En ella expresa lo siguiente, cito: a los que puedan sentirse ofendidos por algunos de mis gestos, pido perdón. Lo hizo 2 días después de conocerse la noticia de que envió camisetas de camioneros bendecidas y firmadas por él mismo a Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, en medio de todo este tema de las acusaciones, las presentaciones judiciales en contra del clan Moyano, y hay denuncias que son realmente muy pesadas, muy pesadas. Y además el acercamiento de Hugo Moyano con sectores del peronismo con los cuales él desde el año 2011 se fue alejando y fue muy crítico. En diversos medios como radios, televisión, diarios y también en las redes sociales hubo muchas repercusiones sobre la carta del Papa y de todo tipo. Algunas haciendo hincapié de lo positivo del pedido de perdón. Otros planteando su deseo de unir a los argentinos y también muchas críticas no aceptando las disculpas y recordando esos gestos para con gente que debe dar cuentas de sus actos ante la justicia. Y bueno, cada uno tendrá su propia idea. Nosotros tenemos la nuestra con Gabriel, incluso Gabriel y yo pensamos diferente en algunos puntos respecto de este asunto. Bueno, son las leyes de la democracia, cada uno tiene su propia idea y sus argumentos. El tema es cuando tiramos ideas y no tenemos argumentos, como para poder afirmarla. Entonces ya se transforma solamente en una opinión sin fundamento y bueno, quedará ahí, como un discursete de barricada. El Papa es un líder mundial, ya lo sabemos. Podemos estar de acuerdo o no con él, como hemos estado de acuerdo o no con los papas anteriores y sus acciones. Bueno, cada uno tendrá su propia interpretación. Por el momento lo dejamos ahí. Cada uno sabrá si acepta las disculpas o no. De entrada, nosotros podemos ir diciendo, como para poner un poco de paños fríos, que cualquiera que pide disculpas por acciones que ha realizado es un gesto loable, positivo, muy bueno. Es reconocer que se han cometido algunos problemas, algunas injusticias, o que no se ha dado a entender cuál era el objetivo de un gesto, una acción. Entonces, podemos iniciar con que es positivo de arranque. Ahora, si la gente, de acuerdo con sus propias ideas, acepta o no esas disculpas, bueno, eso corre por cuenta de cada uno. También tenemos otras formas de expresión. Por ejemplo, en el programa de radio de Víctor Hugo Morales, Guillermo Moreno se despachó con insultos y agresiones subidas de tono contra el gobierno nacional. Expresó como descerebrados, bestias, oligarcas que matan y varios más. No los vamos a andar repitiendo acá, ¿no? Moreno parece que está muy nervioso. La semana pasada quiso agarrarse a las piñas con el periodista Eduardo Feynman y hasta se hizo el malo en el programa de Cúneo en Crónica TV contra un invitado. En realidad, esté nervioso o no esté nervioso Guillermo Moreno, no es ninguna novedad, patotero fue siempre. Es más, tiene causas judiciales por este tema. Pero, es decir, no hay novedad en el frente respecto de este asunto. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando a una persona las verdades la inundan y la tapan ya directamente y no quiere aceptar esas verdades,
muchas veces reacciona violentamente como este señor, aunque este señor, bueno, tiene su historial de que siempre ha reaccionado de la misma manera, incluso cuando era funcionario nacional. Vamos a seguir con noticias que no son nada buenas para la República. La semana pasada ya habíamos explicado el tema de la liberación de Cristóbal López y de Sousa. Bueno, ahora vamos a algunas de las repercusiones que se produjeron el mismo viernes, sábado, y ayer domingo y hoy en lo que va del día lunes. Rescato lo siguiente, a ver, Elisa Carrió dijo: esto se trata de un acuerdo de impunidad. Ahora empiezo a entender algunas cosas que pasan en la AFIP. Cuando se habla de un acuerdo, se habla de dos o más partes. Si Elisa Carrió está diciendo que hay un acuerdo de impunidad, acá está nombrando a la AFIP. Pero toda la AFIP, porque recordemos que la AFIP es la que se ha negado sistemáticamente a que las empresas de Cristóbal López puedan ser vendidas o a tener algún tipo de movimiento financiero, justamente para preservar lo que serían las empresas que tienen que estar judicializadas. Además, le están debiendo una cantidad de dinero impresionante a todos los argentinos, y es la AFIP la que se supone nos cuida el dinero, se supone. El gobierno nacional en general, estoy hablando del nacional en general, piensan que esta ola de liberaciones, no solamente la de Cristóbal López, y de Sousa, hubo otras, por ejemplo la de Vudú, son una, según se dice, una venganza contra las reformas a la justicia que han propuesto realizar. Esas reformas son para cambiar el código procesal. Vio que nos quejamos los argentinos de que las causas tardan mucho, que se dilatan, que pasa una cosa, que después viene la otra y así sucesivamente. Bueno, la intención era cambiar el código de procedimientos, también hacer reformas en el código civil y comercial. Y al parecer algunas de estas reformas molestan a varios jueces que verían terminar muchos de sus, digamos, malos hábitos. Además, hay planteos tendientes a aumentar las penas para los responsables de los actos de corrupción. Sí, también nos hemos quejado muchas veces de que solamente eso, no le dan nada, que si no llega a 3 años entonces queda libre igual. Bueno, parece que este tema también estaba dentro de lo que es la reformulación de algunas cuestiones en la justicia. Mauricio Macri también habló, se dio a conocer en el programa de Luis Majul, en un reportaje que se difundió en su programa de anoche en televisión. Dijo el presidente: el fallo me dio indignación. Lo central no es su liberación, sino el cambio de carátula. Ya vamos a explicar un poquito qué es eso, un momento, ya vamos. Esto lo dijo el presidente y quedó ahí, y entonces también aseguró que el gobierno desde la AFIP va a apelar esta decisión. Desde sectores de la izquierda y el peronismo en sus diversas vertientes, nada se ha dicho sobre el tema, ni en declaraciones oficiales, ni tampoco publicada en sus redes sociales, que uno puede chusmear ahí en Twitter, en su Facebook, a ver qué es lo que están publicando, y no, nada. Por otro lado, el fiscal Moldes dejó en claro que presentará una apelación a la Cámara y que tiene tiempo de hacerlo hasta el 5 de abril. Ajá, hasta el 5 de abril. Cuidado. Y esto queda grabado.
Este es un tema muy, pero muy importante. Y faltan varios días para ese 5 de abril. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuidado. Porque no vaya a ser que tengamos otro acto del que los argentinos tengamos que avergonzarnos. Cuiden al fiscal Moldes, por favor. Por favor. También vamos a recordar que el viernes pasado los jueces que dejaron libre a Cristóbal López y a Fabián de Sousa fueron los jueces Ballesteros y Fara. En la causa por no haber pagado 8.000 millones de pesos en impuestos durante el kirchnerismo, que a valores de aquellos días equivalen a, escuche bien, porque no lo voy a repetir, 1.000 millones de dólares. Sí, supongo que escuchó bien. Además de su liberación, ambos jueces resolvieron cambiar la carátula de acusación. Y esto es mucho más grave. A ver, estaban procesados como partícipes necesarios de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado Nacional y ahora serán investigados por evasión. Una cosa es administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado Nacional y otra cosa es evasión. Uno dirá, bueno, pero es lo mismo. No es lo mismo. Ya vamos a ver por qué. Uno podría preguntarse, ¿y eso qué significa? Y significa que los delitos no son iguales y que el cambio de carátula no solo los favorece a López y a de Sousa, porque las penas serían menores, sino que también deja de lado a los funcionarios del gobierno del kirchnerismo de aquella época de esta maniobra fraudulenta, como por ejemplo Echegaray. Porque una cosa es que no pague los impuestos con complicidad del gobierno para lavar plata, que es lo que prácticamente está demostrado en toda la documentación que se presentó, y otra diferente es que dos empresarios evadan el pago de impuestos sin conocimiento de funcionarios gubernamentales. Eso es la evasión. Entonces, cuidado, porque el tema es muy, muy quisquilloso y el fallo que hicieron estos dos jueces es lamentable. Porque si uno dijese que no está probado, que bueno, que está en etapa de investigación, no, nada de eso, no. Ya están presentadas las pruebas, hace años además. Años y seguimos dando vuelta. El fondo del tema excede por mucho el caso de Cristóbal López, porque el fallo de esta Cámara es grotesco. El fallo sostiene que como consecuencia de que López no le pagó a la AFIP, mal le pudo haber robado. Es decir, yo no pagué los impuestos, entonces yo no le robo a la AFIP. Pero los delitos son convalidados por dos camaristas. Estamos hablando de casos mucho más graves. La justicia convalida el despojo de los recursos del Estado en complicidad con funcionarios del Estado que al cambiar la carátula los estaría dejando fuera de la acusación. A ver si se entiende. Vamos de nuevo para explicarlo. De Sousa y Cristóbal López estaban acusados de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado Nacional, en donde se presentaron pruebas de que esto se hacía con conocimiento del gobierno nacional de aquellos días. Es más, hay documentación firmada
por funcionarios kirchneristas que le permitían a López utilizar el dinero que debía pagar en concepto de impuesto para comprar empresas. Esto ya está totalmente probado. Y otra cosa es que le cambian la acusación, esto ya no iría más, y lo cambian por evasión. Cuando uno evade, entonces en ese momento no tiene injerencia el gobierno nacional o algún funcionario del Estado. Y entonces de esa manera se caerían las acusaciones contra Echegaray y demás implicados en toda esta maniobra. Por ejemplo, De Vido y Cristina Fernández. Lo más grave es que hay jueces del fuero federal que convalidaron el despojo de los recursos del Estado. Es más, hasta podríamos decir que no es robo, porque se supone que si alguien le roba a otra persona algo es porque la otra persona lo tenía. Entonces acá se puede decir, bueno, pero esto no es robo porque como no pagaron, el Estado nunca tuvo ese dinero, entonces no se lo robó nunca. ¿Se entiende esto? Me deja sin palabras realmente porque es tan grotesco que no se puede creer, no se puede creer. Por ahora vamos a pasar a otro temita. Las paritarias salariales en diversos sectores están cerrando en el 15%, más una cláusula de revisión a realizarse en la segunda mitad de año para evaluar la marcha de la inflación y ver en cuánto hay que actualizar los salarios y la inflación, si la inflación supera ese porcentaje. Es decir, a ver, la pauta inflacionaria que maneja el gobierno es del 15% en el año, que es muy difícil ya que se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están firmando paritarias salariales pensando en ese 15%, pero como parece que no se va a poder cumplir, a partir de agosto, septiembre, máximo octubre, como ya muy a fin de año, hay una cláusula de revisión. Esto significa volver a reunirse para ver cómo anda la inflación y su relación con la actualización salarial. Si la inflación ya, supongamos, en septiembre ya superó el 15% y está en el 17% anual, entonces se supone que automáticamente le deben dar el 2% a partir de ese mes a los trabajadores. ¿Se entiende? Es algo parecido a la cláusula gatillo del año pasado. Bueno, a ver, entonces, están firmando con el 15% más la cláusula de revisión a realizarse en la segunda mitad del año para evaluar la marcha de la inflación y ver en cuánto hay que actualizar los salarios si la inflación supera ese 15%. ¿Quiénes firmaron? Bueno, por ejemplo, decíamos el otro día, los mercantiles, que son los empleados de comercio. Ellos ya firmaron el acuerdo. También los trabajadores de la pintura, los remiseros, tintoreros, obras sanitarias, transporte, o sea, la Unión de Tranviarios Automotor, conocido como UTA, Luz y Fuerza, algunos sindicatos docentes provinciales como Salta, Misiones, Mendoza y Córdoba, y otros más, y con porcentajes menores, incluso como el 12%, Sutecba firmó en Capital Federal, pero con la cláusula de revisión, es decir, están protegidos desde ese punto de vista. No es que le aumenta del 12 y la inflación es del 20 y perdieron de acá a la China, no es así. Y también algunos sindicatos como aeronáuticos y UTEDIC, que UTEDIC es de las entidades deportivas y civiles, firmaron por un poco más del 15, firmaron por el 17. Es decir, que si en agosto llegamos a, por ejemplo,
el 15 todavía estarían arriba. Si pasamos a octubre y ya cubrieron el 17, bueno, entonces habrá que pensar para noviembre y enero, en noviembre y diciembre, cómo anda el tema de la inflación. En otro tema importante, el caso AMIA, la diputada Elisa Carrió apoyará en los próximos días una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino por haber incumplido los compromisos internacionales de la unidad AMIA. A ver esto. La polémica se había desatado el mes pasado cuando Carrió acusó a Garabano. Garabano, recuerden, Germán Garabano es el ministro de Justicia del Gobierno Nacional. Y Carrió es diputada nacional del mismo Gobierno Nacional. Ahora, ¿por qué acusa a Garabano por haber desistido de acusar él a los exfiscales de la causa AMIA, Eamon Müller y José Barbaccia? Lo que sucede es que están acusados estos dos fiscales de entorpecer la tarea que venía realizando la abogada de los damnificados, es decir, de los parientes que fallecieron, de los fallecidos en el atentado de la AMIA, que se llama Mariana Stillman, de la Unidad Especial AMIA, y que renunció por las injerencias del Ministerio de Justicia, que le quería marcar cómo hacer el trabajo, qué procedimiento hacer, qué otro no hacer, qué documento presentar, cómo lo tenía que presentar. Entonces estaba dibujada esta señora. Y bueno, ya a partir de ese momento Carrió está hablando sobre este asunto y no gusta nada a Germán Garabano. El sábado pasado se realizó un congreso del PJ, en donde este tema también estuvo por ahí presente. El tema es que el PJ no va a estar apoyándola a Carrió en absolutamente nada. Y bueno, entonces vamos a ver qué dicen los muchachos del bombo sobre este asunto, si es que van a decir algo. Es un tema lindo en cuanto al ajedrez político, pero es un tema feo el que haya funcionarios públicos que quieran trabar la investigación de un tema que tanto duele en este país. Y tanto duele. ¿Y cómo duele? Estábamos diciendo que hubo un congreso del PJ, se estuvieron reuniendo en la provincia de San Luis y también en Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires. Allí estuvieron Hugo Moyano, Felipe Solá, Julio Zamora, Juan Zabaleta, Gustavo Méndez, etc. Hubo discursos nombrando a Daniel Scioli y a Cristina Fernández. Gustavo Menéndez, quien asumió como presidente del Partido Provincial durante el 2018, expresó lo siguiente, voy a citar, voy a leer. El peronismo está hermanado. Ojo, oligarcas, el peronismo se empezó a abrazar. Nuestro único límite es el gobierno. Si cayó Napoleón, si cayó el Imperio Romano, ¿cómo no se van a caer estos tipos que no saben gobernar? Dijo sobre Cambiemos. Para apuntar a los peronistas que lo escuchaban, expresó: ustedes son los apóstoles, la iglesia tenía 12 y flor de quilombo armaron. Ustedes son muchos más. En sus palabras quedaron en claro dos cuestiones que siempre se les dicen a los peronistas y después se ofenden, pero ellos mismos lo dicen. Y son las siguientes. Punto 1. Que su objetivo siempre es tener el gobierno, el poder. No importa para qué o si los resultados o no son muy buenos para la gente, no interesa eso. El tema es tener el gobierno, tener el poder. Y el segundo punto
es que muchos de ellos son golpistas. Buscan hacer caer siempre al gobierno que no es de su propio partido. Entonces, no se enojen, muchachos, ustedes lo están diciendo, todo el tiempo lo están diciendo, no es solamente este caso, este es uno más, este es el que comentamos hoy. También una mala noticia para Margarita Stolbizer. Sergio Massa envió una carta de adhesión a Menéndez y Zabaleta para agradecerles la invitación y saludar a, cito, a tantos amigos y compañeros que sueñan con un país mejor. También sostuvo en esa nota: no existió en la historia argentina otro proceso socioeconómico comparable al peronismo. Y ahí cerró. También sobre lo que está sucediendo respecto de este tema de golpe, no golpe, el club del helicóptero, como quieran decirle, y ahora este sábado viene el 24 de marzo, vamos a ver qué pasa ahí. Ya vamos a hablar en estos días sobre ese tema. Ahora, aparecen carteles en Bahía Blanca incitando a matar a Mauricio Macri, al presidente de la Nación, sí, a matarlo. Los carteles dicen, cito, leo, sea un héroe, mate un chorro, y tiene la cara del presidente al que le agregaron un disparo en la frente y sangre saliendo de un agujero. Sí, así es el dibujo. Ahora, ese cartel es muy parecido prácticamente igual a la imagen de una remera de la Cámpora que muestra prácticamente lo mismo. Y además esa remera tuvo amplia difusión cuando fue usada por militantes, incluso gente que atendía al público en una dependencia municipal de Rosario. Y en esa misma ciudad, además, en la Facultad de Humanidades, exhibieron lo mismo puesto en un caballete exprofeso en medio de las instalaciones de la Siberia, ahí en la Universidad Nacional de Rosario. Además, se está haciendo costumbre en varias localidades y en Capital Federal salir con aerosoles y pintar veredas y paredes con leyendas alusivas a la caída del gobierno, llamando a voltear al gobierno, y también la imagen de los pañuelos blancos de las madres de Plaza de Mayo. Realmente, usar ese símbolo casi sagrado que refleja una epopeya de tantas madres en la última dictadura, utilizar eso para otros fines es algo deleznable, detestable desde todo punto de vista. Después se enojan cuando se les dice que bastardean justamente la lucha de los distintos organismos de derechos humanos, ya directamente con política partidaria. Cuando se manchan con política partidaria, ya pierde todo lo que es el sentido histórico que tuvo hasta el momento. Y una crítica ahora para el gobierno. Sucede que Pablo Quirno es hijo del jefe de gabinete del Ministerio de Finanzas y lo designaron por decreto, escuche bien, ¿no?, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales en Cancillería. Este nombramiento es del día 16 de marzo del 2018, es decir, el viernes pasado. Fue nombrado el lunes a través del decreto 211/2018 como subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, un puesto que es relevante dentro del Palacio San Martín en un área en la que ya se desempeñaba con otro cargo.
con las firmas de Mauricio Macri, presidente, y del canciller Jorge Fourier, Kirchner obtuvo así la categoría de embajador extraordinario plenipotenciario, un rango protocolar que tienen todos los funcionarios de Cancillería, desde subsecretarios hasta los cargos más altos, a pesar de que no sean diplomáticos, algo que a mí me gustaría revisar, porque realmente tener esos títulos tan ostentosos, cuando realmente no lo sos, bueno, es otro tema ¿no? Este tipo de designaciones siempre hay que hacerlas públicas para que los políticos cambien su forma de proceder acomodando a familiares y encima que no están a la altura del cargo. Pasan los gobiernos y las maniobras se siguen repitiendo, maniobras de porquería, gobierno tras gobierno, realmente un asco desde todo punto de vista. Sobre todo porque, a ver, esos cargos no son políticos. Este cargo, el que es nombrado esta persona, es para un diplomático de carrera. Tampoco se hizo concurso. Recordemos que el hacer un concurso para acceder a los cargos que son históricos en la administración pública ha sido una de las promesas de campaña del mismo presidente de la Nación. ¿Estamos en claro, Mauricio? Pareces un panelista de 678. Y bueno, Mauricio, pero usted ha firmado ese nombramiento, quizá por día firma muchas cosas y no se dio cuenta, quiero pensar que no se dio cuenta, pero Mauricio, en serio, tienen los mismos vicios que el gobierno anterior. Por ejemplo, la hija de Rossi como presidente del Banco Central de la República Argentina, teniendo también la misma edad que este muchacho, 26 años y sin ningún tipo de experiencia como para poder sentarse y dirigir semejante función. Entonces, muchachos, a ver, el pueblo lo está reclamando desde hace ¿cuánto tiempo? Si mal no me equivoco, desde 1810 o antes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ahora un palazo también para Cristina Fernández. Para mí es el colmo del cinismo. Sucede que presentó un proyecto en el Senado para pagarle un bono extra a los jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo. Sí, todo muy lindo. Sería genial poder hacerlo. Salvo que hay dos cuestiones. Una, los opositores no tienen empacho en presentar proyecto tras proyecto que tienen como fin hacer demagogia para ganar votos con la gente y complicar al gobierno elevando el déficit fiscal que ellos mismos dejaron. Porque para pagar un bono, así sea de 100 pesos, significan millones que no tenemos. Repito, que no tenemos. ¿Estamos en claro? Es decir, es muy lindo proponer. Yo también puedo presentar un proyecto y proponer que se le pague a cada jubilado 5.000 pesos más por mes. Ah, bárbaro. Pero yo no lo pago. ¿Quién lo paga? Además, como segundo punto, ella misma, Cristina Fernández, se opuso a darle bonos para Navidad a los jubilados cuando en el 2014 la situación estaba muy mal. Durante su gobierno, cuando ella era presidente, se propuso un bono porque, no sé si se acuerdan, el tema del inflacionario, la caja que no daba. Ya estábamos en un periodo terminal del cuanto al déficit fiscal y era el momento de Chicone y todo ese tema que
se estaba imprimiendo dinero, tantos billetes se imprimían que los mandaron a imprimir incluso al exterior porque las máquinas en Argentina no daban abasto. No daban abasto. Bueno, ella se negó y ahora quiere que se haga. Bueno, para mí esto es cinismo puro. Igual que puede ser cínico el discurso de Macri en contra de justamente nombrar familiares y después que pase esto en el nombramiento en la Cancillería. Entonces, a ver, unos y otros del lado de la grieta, déjense de embromar, por favor. ¿Cuándo vamos a arreglar los problemas que tenemos? Y este es uno de ellos. Este es uno grave, que no puede seguir tolerándose. Para pasar al ámbito internacional, nosotros estuvimos ya hablando del inicio de las reuniones del G20 en la ciudad de Buenos Aires el día de hoy, con los presidentes de Banco Central y ministros de Finanzas y de Economía, además de distintas organizaciones internacionales que en este momento están tratando de llegar a algunos acuerdos para poder resolver algunos problemas. Esperemos que lo puedan hacer, aunque sea pocos, pero que los hagan. Lógicamente que se van a seguir reuniendo durante el año, a lo mejor son reuniones en donde tienen algunos temas y después se termine justamente firmando algunos acuerdos y acciones para resolver problemas concretos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, también comentábamos que justamente dentro del G20 hay países con graves problemas políticos en cuanto a tener gobiernos que se quieren perpetuar en el poder, no respetando su propia constitución o haciendo elecciones truchas o ¿cómo podríamos llamarlo? A ver, no truchas, bueno, elecciones digitadas, manejadas, y en donde se están tomando medidas que van en contra de las medidas que gobiernos anteriores o años anteriores firmaron esos estados, esos países. Y entonces en este momento hay un hervidero a nivel internacional a ver qué es lo que vamos a hacer con la globalización. Entonces, como vamos a seguir hablando del tema globalización, vamos a recordar una explicación que dábamos el año pasado sobre este tema. La globalización es un concepto que alude al proceso de creciente comunicación, interdependencia y contacto más directo entre diversos pueblos en lo económico, tecnológico, político, social y cultural. Globo hace alusión a todo el mundo conocido. Por ejemplo, en el pasado, hace 2000 años, el Imperio Romano también consistió en un proceso de globalización cuando su cultura se expandió por todo el mundo conocido por parte de Roma y los pueblos vecinos. En la modernidad y a escala global, es decir, todo el planeta, podemos hablar de 3 procesos históricos de globalización. El primero comienza con los viajes de los europeos en el siglo XV. Los portugueses navegaron las costas de África, llegando hasta la India y luego China. Los españoles cruzaron el Océano Atlántico, llegando a América con Colón, y luego llegaron hasta Oceanía y Asia con el viaje de Magallanes Elcano. Este proceso comenzó a hacer conocidas entre sí a todas las culturas del planeta. Muchas veces fue un encuentro o choque violento, sangriento y terrible. Unas culturas dominaron a otras y la esclavitud fue su principal formato de trabajo en las mayorías de las colonias.
El segundo proceso globalizador comienza a fines del siglo XVIII y se fortalece durante el siglo XIX, cuando cambian las formas de producción apareciendo las industrias, esa tan importante revolución industrial. Por ello, cambian las maneras de hacer negocios, las necesidades son otras, por ejemplo, más materias primas y más mercados para vender la gran cantidad de productos surgidos de las máquinas. Pero también cambian las ideas y las formas de organización política de los estados. Los derechos individuales, la democracia, la república y la ley van ganando terreno en todos los continentes. Revoluciones y guerras en busca de cambiar el antiguo régimen por un mundo de libertad avanzan sin pausa en muchos países y continentes. El tercer proceso tiene un comienzo que es diferente cuando, según y quien lo mire. Es decir, ¿cuándo empieza el tercer proceso globalizador? Algunos lo ubican al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Los economistas prefieren tomar su inicio desde la crisis del petróleo en 1973 y los cientistas políticos piensan que comenzó en 1989 tras el anuncio del fin de la Tercera Guerra Mundial o la llamada Guerra Fría. Esta tercera globalización también es conocida como sociedad postindustrial, cuando hace referencia a la producción en pequeñas series de artículos diseñados para un periodo breve de utilización, porque la constante innovación tecnológica los convertirá en obsoletos en muy corto tiempo. Ahora son los sectores terciario y cuaternario de la economía los que concentran la mayor parte de la población económicamente activa. La informática y la ciencia toman el papel más importante en la innovación y desarrollo de gran cantidad de bienes y servicios que mejoran la vida de la gente, solucionando muchos problemas. De por sí, en toda la historia de la humanidad, a pesar de los problemas existentes, se mide el menor porcentaje de pobreza sobre el total de la población. Aunque la cantidad de pobres es enorme, porque la cantidad de población aumentó impresionantemente. En lo político, esta tercera globalización se caracteriza por el inicio de una etapa de llamados permanentes a la paz y concordia de todos los humanos. Las ideas ya no provocan enfrentamientos fratricidas ni entre culturas en la medida en que pasaba en el pasado. Las ideas políticas son sustituidas por el pragmatismo político y económico. Quiere decir que se actúa sin una base predefinida de ideales, conceptos, normas y hasta valores a seguir. Esta situación favoreció lo que conocemos como la era de la postverdad o verdad líquida. Vivimos en la permanente opinión y por ello, muchas veces, creemos que algo es verdad cuando está total y absolutamente equivocado. Una característica negativa es que el individuo está vacío por dentro, no tiene ideales a que defender, busca sustitutos alternativos en el exterior para construir una imagen propia. Culto por el cuerpo, las dietas y ejercicios sin esfuerzo, elementos materiales que brindan estatus como los teléfonos celulares, computadoras, televisión de última tecnología, acepta el consumismo para mantener su mente ocupada en no pensar en sí mismo. Lamentablemente, algunos analistas advirtieron una cuestión que no fue suficientemente analizada y luego se extendió muy peligrosamente. Nos referimos
al fenómeno del terrorismo llevado adelante por fundamentalistas. Los más conocidos en la actualidad son los sectores fanáticos y extremos del islamismo que realizan actos de terrorismo en diversas partes del mundo. Como en todos los procesos anteriores en la historia, la humanidad busca mejorar la vida. ¿Lo lograremos en esta etapa? Consideramos que sí. Los problemas son muchos, pero en el pasado también lo eran. Lo que hoy tenemos en mayor medida que en el pasado es ciencia y tecnología que nos brindan todos los días nuevas maravillas, mejores sistemas educativos, mayor conciencia de los derechos y obligaciones, más controles sobre los poderes políticos y económicos en manos de la sociedad civil. Individualmente, ¿estamos a la altura de las circunstancias? ¿Somos conscientes de la importancia que tenemos como ciudadanos? Lindo tema para ponernos a pensar. En el programa nosotros ahora vamos a entrar en el panorama internacional y aquí tenemos que hacer referencia a dos cuestiones esenciales que una de la semana pasada y otra el fin de semana están provocando consecuencias. No solo el tema de Venezuela o algunos conflictos que se están produciendo en África, hay mucho más cerquita a nuestro, Brasil. Sucede que hace unos días una concejala del izquierdista Partido Socialista y Libertad, conocida con la sigla PSOL, fue asesinada a balazos la semana pasada por supuestos sicarios en el centro de la ciudad de Río de Janeiro. Un episodio que conmociona a todo Brasil y que se produce en medio de la polémica intervención federal a la seguridad del Estado por parte de las Fuerzas Armadas. Sí, el presidente Michel Temer envió las Fuerzas Armadas a Río de Janeiro para combatir al narcotráfico y las mafias que ya se habían puesto muy peligrosas en esa ciudad. Se trata de Marielle Franco, una importante activista social que hace 3 días antes de haber sido asesinada, había denunciado ejecuciones extrajudiciales en una favela. Favela vendría a ser como nuestras villas miseria. La concejala regresaba del evento Jóvenes Negras, Movimiento y Estructuras en un automóvil conducido por otra persona que también murió acribillada. Franco era socióloga, nacida en una favela y fue la 5ª concejal más votada de Río de Janeiro en los comicios del año 2016. Esto sucede en el marco de la intervención militar que se encuentra esa ciudad para controlar las mafias y el narcotráfico. Entonces acá en Brasil está muy conmocionado porque, las fuerzas de seguridad no le tiraron a una mafiosa o a una narco, justamente lo contrario. Uno puede estar de acuerdo o no con sus ideas políticas, pero justamente a Franco no se le puede decir que era ni mafiosa ni narcotraficante. Justamente ella, durante toda su vida política, ha estado peleando contra ellos porque son los que a su gente, la de la favela donde ella misma nació y se crió, las estaban matando. Entonces, acá el asunto es, fueron sicarios, fueron fuerzas del gobierno, ¿quién la mandó a matar? Porque esto es un crimen por encargo. Un crimen por encargo como el que sucedió en Gran Bretaña, de lo que dábamos cuenta la semana pasada, en donde el gobierno británico culpa a Vladimir Putin y la Federación de Rusia de haber envenenado a un ex agente ruso que había estado viviendo en Gran Bretaña. Bueno, pero también tenemos otras noticias de este fin de semana en la Federación de Rusia, que hubo elecciones.
El juego electoral está diseñado para que el candidato oficial sea el único competitivo. Hay estrictos controles que prohíben a los partidos políticos recibir financiamiento privado. Pero el gobierno cuenta con todo el aparato estatal a su favor, o sea, todo el dinero que quiera utilizar para beneficiar a un candidato. Los medios públicos y paraestatales cubren cada cosa que se hace desde la presidencia de la nación o el candidato que la presidencia de la nación quiere que gane, en el tono que le conviene, y dejan espacios sobrantes para el resto. La herramienta más poderosa es la Comisión Electoral Central, que decide quién puede postularse y quién no. Formalmente es un órgano independiente, claro, pero en la práctica responde las órdenes directas del Kremlin. Para las elecciones de este domingo excluyó a 29 aspirantes y solo admitió a 8. Un periodista de Infobae nos comenta que con malicia algunos críticos del régimen de Putin titulan a los comicios como la historia de Putin y los 7 enanitos. A lo largo de los 18 años que lleva Putin en el poder, con un interregno de 4 años de su dominado, su delfín, Dmitry Medvedev, que estuvo entre 2008 y 2012, en realidad Putin seguía teniendo todo el poder. Los opositores que no fueron vetados la pasaron aún peor. Algunos, como Boris Nemtsov, terminaron siendo asesinados. Otros, como Ilya Ponomarev, forzados a vivir en el exilio por las amenazas de muerte. Finalmente, Vladimir Putin fue reelegido el día de ayer con el 76% de los votos emitidos. Putin estará en el gobierno hasta el año 2024. ¿Qué tal? Hasta el año 2024 hay Putin para rato. Y bueno, eso es parte de los problemas que estábamos hablando acerca de determinadas cuestiones que parece que no están muy claras. Putin mandó a matar a la gente que vivía en Gran Bretaña. Bueno, además de otros problemas internos como asesinatos del candidato que les contaba hace un ratito. Para finalizar el programa de hoy, vamos a hacer una aclaración, porque hay mucha gente que está con miedo, principalmente usuarios de Facebook. Les aclaro, no tengan miedo de nada, esperen un poquito que ya les explico cuál es el tema. Vamos a hacer una aclaración sobre algo que se estuvo difundiendo en muchos medios en las últimas horas, pero parece que los periodistas, tanto de televisión como de algunas radios que he escuchado en las últimas horas, no leen ni lo que dicen. El tema es Facebook y la filtración de datos personales de 50 millones de sus usuarios. Están dando esto como si fuese una noticia actual y hasta dicen que deben cambiar la contraseña. No tienen ni idea, no tienen que hacer nada. Si quiere cambiar la contraseña, cámbiela y anótela para acordársela después. Pero no es un problema de hoy. Lo que pasa es lo siguiente. En el año 2016, la empresa Facebook fue acusada de brindar datos de millones de sus usuarios, datos de las ideas políticas de esos usuarios, y no el robo de sus contraseñas. Esos usuarios eran de Estados Unidos y el objetivo era influir en ellos para dirigir su voto a Donald Trump. La técnica usada fue el modelo psicográfico, que en algunos casos da resultados de acuerdo con los objetivos propuestos. Se trata de enviar a un determinado usuario propaganda política a medida. Esto quiere decir, de acuerdo con las ideas políticas del usuario, se envían propagandas y noticias seleccionadas, además de imágenes que
tienden a operar en su cambio de opinión sobre alguien o algún tema. Este tema sale otra vez por los medios, pero porque legisladores de Estados Unidos y también de Inglaterra le están exigiendo a Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, que dé explicaciones de cómo se filtraron esos datos de 50 millones de habitantes. 50 millones, ¿se da cuenta de lo que estamos hablando? Es decir, le roban información y de acuerdo a eso tratan de dirigir la opinión para que voten. En esto también parece que algún acuerdo había con la Federación de Rusia, porque ya está comprobado que los hackers de Putin también actuaron ahí, como decíamos el otro día. Llegamos ya al final de Se Pudrió Todo. Nosotros nos vemos mañana, esperando